Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. ¿Cuándo se estableció la comunión diaria? ¿A qué edad empezaron los niños a recibirla? Cardenal Cafarra y divorciados. Negar la comunión no es rechazar a la persona. Francisco habla sobre si políticos pro aborto pueden o no recibir la comunión. Incendio arrasa el monasterio donde Carlo Acutis hizo su primera comunión. ¿Qué dice la Iglesia sobre comulgar en la mano o en la boca? Y sobre el pan sin gluten. La historia del cardenal Bantuán regresa a las librerías en forma de novela. Gracias por recibirnos donde se encuentren el día de hoy. Es un gusto para el padre Carlos Yepes y yo recibirlos en este espacio y compartirles algunas de las notas más importantes en torno a la Iglesia Católica. Padre Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo se encuentra hoy? Bien, Miriam, muy contentos de poder compartir este espacio. Ya vamos avanzando en el mes de noviembre, en la pura mitad de mes, y también este año se nos va terminando, pero es un gusto poder compartir un especial donde vamos a hablar sobre lo que es la Eucaristía, la primera comunión, la manera de recibir la Eucaristía, qué condiciones se nos piden, por qué es importante la Eucaristía, qué restricciones hay, qué mitos hay sobre la misma, el sacramento de la comunión, la primera comunión, a qué edad se debe recibir. Interrogantes muy cotidianos que tenemos todos y esperamos que este especial eucarístico, a propósito de que ahora a final de año, sobre todo por fiesta de la Inmaculada Concepción o la solemnidad, se hacen muchas primeras comuniones masivas en muchas parroquias del mundo. Qué bonito, padre, que este programa pasa de ser un programa meramente informativo a un espacio informativo. Formativo, totalmente formativo, porque vamos a descubrir y a reconocer muchas realidades que a veces por la fe asumimos, pero que tenemos así como cabos sueltos, y que vamos a tratar de dar un poquito más de cuerpo a todo este gran don de Cristo a la Iglesia, que es la Eucaristía. Hoy, entre muchos santos, la Iglesia nos presenta a San Josafat. Y esto me da pie para preguntarle, padre, ¿usted sabe cuántos santos hay dentro de la Iglesia? Hay el libro del Martirologio que tiene la lista oficial de beatos y santos y habla más de 7.000, pero hay muchas regiones del mundo de santos venerados localmente o reconocidos, entonces se habla de más de 10.000 beatos y santos recopilados en la historia, y estamos hablando de que la Congregación para el Culto Divino es del siglo XVI, pero ya desde el siglo X se había empezado como a configurar un proceso para declarar la santidad de una persona. Con seguridad que hay muchísimos que están por fuera de este libro oficial de Beatos y Santos, pero ya nos da una idea muy aproximada. 7.000 en el Martirologio romano y más de 10.000 con todos estos santos locales que la comunidad ha reconocido y ha venerado inveteradamente. ¿A qué santos la Iglesia les rinde o les concede memoria litúrgica? A ver, la memoria litúrgica tiene varios grados o niveles. Está la memoria litúrgica libre, la memoria litúrgica obligatoria, un poco más alta, está la fiesta y está la solemnidad.
Concretamente la solemnidad se aplica sobre todo a la Santísima Virgen María, porque le decimos santa en grado superlativo, y hay fiestas con el carácter de solemnidad, primero de Año Nuevo, Santa María, Madre de Dios, la Anunciación del Señor a la Virgen, el 25 de marzo, tenemos el 15 de agosto la Asunción de María, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, que hace que coincide con los dogmas marianos, tienen todos el carácter de solemnidad. También San José, el 19 de marzo, por su especial patronazgo sobre la Iglesia, tiene el carácter de solemnidad litúrgica, la celebración más alta de todas. Luego vienen las fiestas, normalmente son de los apóstoles de Cristo, todos tienen el rango jerárquico de fiesta litúrgica, y de los santos, algunos por su importancia reconocida por la Iglesia, modelo de santidad universal, hay memoria litúrgica obligatoria, o si es un santo que es más reconocido localmente, memoria litúrgica libre. La memoria litúrgica obligatoria tiene oraciones propias y normalmente lecturas propias. Padre Carlos, y también en el santoral hay fiestas que son en plural, es decir, Carlos Luanga y compañeros. Se menciona a Carlos Luanga, pero detrás hay una cantidad de santos con él, ¿no? En el caso de Carlos Luanga y los compañeros mártires en Uganda, o Andrés Dunglac en Vietnam, fueron 117 mártires asesinados por odio a la fe, fundamentalmente en un régimen comunista como el vietnamita, y en el caso de Uganda también aconteció lo mismo. La Iglesia declara la santidad por varios caminos. El más expedito es el que sigue la Congregación para la Causa de los Santos, que primero la declara venerable, digno de veneración, vive las virtudes en grado heroico, las virtudes en grado heroico, siervo de Dios venerable, luego beato y luego santo. Pero hay también aquellos que han derramado su sangre por defender la fe, u otros los han matado por odio a la fe, que son los mártires, que empiezan con este título de beatos. En Colombia tenemos un obispo famoso, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por la guerrilla del ELN, torturado, su lengua la mutilaron porque él pedía que las familias de Arauca en Colombia no entregaran sus hijos a las filas guerrilleras. Lo apresaron saliendo de una parroquia, lo torturaron y lo mataron. Ya es beato. Declarado así por el juicio autoritativo de la Iglesia por vía de martirio. Está el padre Pedro María Sánchez, si no me falla la memoria, el mártir de Armero en la violencia política de la década de los 40, el famoso Bogotazo, la muerte de Gaitán. Él quiso defender la parroquia que la que iban a incinerar, y el padre Pedro María, defendiendo la parroquia, fue asesinado. Dice que su cuerpo fue arrastrado por todo el pueblo de Armero. El obispo en las exequias dijo: Armero es un pueblo maldito, y luego vendría muchos años después, casi 40 años después, en 1985, la famosa erupción del volcán Nevado del Ruiz y la riada de lodo y piedras que arrasó literalmente y mató más de 25.000 personas en Armero. Y algunos recuerdan la supuesta maldición no probada del obispo cuando decapitaron al sacerdote Pedro María y lo arrastraron por las calles del pueblo. Padre, no puedo pasar a la próxima nota sin preguntarle, ¿usted cree que la maldición de un sacerdote tiene ese poder? A ver, el sacerdote está para bendecir, no para maldecir, igual un padre o una madre de familia sobre sus hijos. Si me pregunta, ¿yo he maldecido a una persona? No, nunca he maldecido a nadie, porque entiendo que el don de Dios es para bendecir, pero sí he visto casos que son llamativos, de padres sobre sus hijos o de sacerdotes también que maldicen, y de pronto no ve vidas malogradas, y por eso nos tenemos que cuidar mucho en un momento de rabia, de dolor, papá frente a sus hijos, de las maldiciones, que he visto casos de verdad inquietantes y llamativos,
de que parece que llegará la maldición generacionalmente a hijos o aún a nietos. Bueno, ese será tema entonces para un próximo programa. Por lo pronto, ya lo decía el Padre Carlos, hoy tenemos un gran especial sobre el sacramento de la comunión, que nosotros hay veces la relegamos solamente para los domingos, pero veamos desde cuándo se estableció la comunión diaria. Es algo a lo que están acostumbrados a ver los fieles comulgando a diario en las parroquias, pero realmente esto no se empezó a hacer hasta hace prácticamente 100 años. Fíjense en lo que dice el número 1389 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. El que emprendió la reforma para acercar la comunión diaria a los fieles fue San Pío X. Su memoria litúrgica se celebra cada 21 de agosto. Heredero del legado de León XIII, fue el Papa número 257. Su pontificado abarcó los primeros albores del siglo XX. Murió pocas semanas antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Además de acercar la comunión diaria a los fieles, permitió que los niños recibieran a una edad temprana su primera comunión. Esto supuso que el orden de los sacramentos de iniciación cristiana se vieran modificados. Esta comunión de los niños a partir de los 7 años alteró por completo el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana, donde estaban el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y ha hecho que la confirmación pase a después de la Eucaristía. Además, promovió el estudio del Catecismo de la Iglesia y encargó la unificación de todo lo relacionado con el derecho canónico. Fue su sucesor Benedicto XV el que promulgó el código resultante. Fue canonizado por Pío XII en 1954. Su cuerpo se venera en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Padre, antes de San Pío X, entonces, ¿a qué edad recibían los niños la primera comunión? A ver, desde el concilio de Letrán, por allá en el siglo XIII, se hablaba de la comunión eucarística más allá de los 12 años, 12, 14 años, y no se veía la importancia de la comunión eucarística diaria. Es con Pío X, ahora santo, que establece, creo que, un gran tesoro, una gran fuente de espiritualidad, de riqueza en la fe, de alimento para el espíritu, la Eucaristía diaria. Yo me impresiono que haya tenido que llegar al siglo XX para esto, pero es que uno como sacerdote descubre que la gran fuerza del cristiano y la gran protección contra las insidias del maligno, sugestiones, pensamientos, deseos, perturbaciones del maligno en el mundo de la imaginación, en el mundo de los pensamientos y en el mundo emocional, la Eucaristía nos ayuda grandemente, y por eso me gusta mucho que diga el texto del informe que acabamos de ver. La Iglesia recomienda vivamente que la Eucaristía también se dé de manera diaria. Uno se alimenta todos los días, Miriam, y qué bueno tener la Eucaristía también, el alimento de vida eterna, tenerlo cada día. Lo permiten desde los 7 años, pero se regula según las conferencias episcopales de 7 a 12 años, es la edad promedio para la primera comunión en el momento actual. Padre Carlos, hemos oído muchas veces que hay personas que reciben la primera comunión y es la última comunión. ¿Usted cree que los niños sí son bien preparados para recibir un sacramento tan grande, Padre Carlos? Si hoy hay un trabajo pastoral urgente en la formación de catequistas, en este proceso de iniciación cristiana, donde no es solamente la primera Eucaristía o la primera comunión, el proceso de iniciación cristiana del bautismo, preparar muy bien a los papás y lo que significa para un niño pequeño recibirle, hacerle hijo de Dios, miembro vivo de la Iglesia y ser sanado del pecado de origen. Es muy importante esa catequesis. La catequesis para la primera comunión, que me parece muy importante, las verdades fundamentales de la fe. Hablamos de los mandamientos, de la ley de Dios, hablamos de los 7 sacramentos de la Iglesia, hablamos de lo que es el núcleo de nuestra fe, el credo, hablamos un poco de lo que es la historia de la salvación cristiana, hablamos de las oraciones fundamentales de todo creyente y hablamos lógicamente de un acento muy especial en reconocer lo que es la Eucaristía como memorial
del sacrificio de Cristo, actualización del sacrificio de Cristo, alimento de vida eterna y presencia paradigmática de Cristo en el mundo, como alimento, como presencia y como memorial que actualiza el sacrificio redentor de Cristo en cada misa. Entonces es muy importante buenos catequistas, porque a veces nos hemos quedado en lo social. Entonces, padre, dice una mamá al sacerdote, no va a ser el niño en la primera comunión porque no hay plata para la fiesta. Eso es más común de lo que uno cree. Entonces yo digo, pero es que lo importante es la plata. No, porque es que el niño sueña con la fiesta, el vestido, el viaje, el bizcocho, los regalos, los amigos, no sé qué. Entonces hay que quitarle a la gente un poquito ese sentido social que se ha metido en la primera comunión, en el matrimonio, con mucha fuerza. Hoy entre sacerdotes compartimos qué dolor, te llegan al matrimonio con un dron y ahí bajan las argollas matrimoniales, otros te llegan con 2 mascotas y ahí en el collar del perro llevan la argolla matrimonial porque estos son los padrinos. Es un show, es un espectáculo y muestra la ignorancia religiosa. Y la vida me muestra algo muy bien, haciendo este paréntesis. La gente que le mete mucho dinero y mucha mecha a la ceremonia que salga muy espectacular son las parejas que primero se divorcian. Entonces yo digo, qué oso, le metieron 100 millones de pesos, $25,000 a un matrimonio, a una misa. Padre, la quiero espectacular, quiero que haga llorar a la gente, no sé qué, formalismo, no fondo. Y yo digo, la gente prepara muy bien los 50 minutos de la misa matrimonial, las 5 horas de la fiesta nupcial, los 5 días de la luna de miel, pero no preparan los 50 años de vida de pareja que van a compartir. Y a los 5 meses de casado ya están separados y se pidieron la mano, subieron a Instagram, a TikTok con mariachis en un centro comercial, el otro alquiló un helicóptero, colocó un pendón gigante, ¿quieres casarte conmigo? Graba esto, lo espectacular, forma, exterioridad. Y luego ver en el fondo, no hay amor maduro, no hay amor que tolere, que comprenda, y el matrimonio se cae. Hace un veloso, el ridículo. Eso pasa también en las primeras comuniones. Sí, parece totalmente contraproducente el unir lo sacramental con la fiesta, con lo social, porque qué más regalo que recibir a Jesús. Si el niño lograra comprender eso, por Dios, la vida le cambiaría un 100%. También hay familias muy bonitas, cristianas, que dicen, padre, no le vamos a hacer fiesta, lo único que nos interesa es un matrimonio bien celebrado o una primera comunión bien vivida. También en las familias, pero son las menos. Exactamente. Padre, como estamos hablando de este sacramento, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando yo era niña, a mí me formaron diciendo que uno no debía recibir la comunión si había comido antes, 1 hora antes. ¿Cómo es la cosa, padre? Sí, el ayuno eucarístico se decía de la medianoche. Sí. Luego se cambió por 3 horas y ahora por 1 hora antes de recibir la comunión. Pero eso ya no se ve, la gente comulga sin problema. Es más, se decía que recibía la comunión y uno debía esperar 1 hora antes de comer cualquier cosa. La gente sale directamente a comer empanadas. Bueno, nos toca a nosotros los sacerdotes hacer un trabajo de catequesis y de formación. Yo recuerdo una anécdota que me parece dolorosa. En una parroquia que me invitaron a unas primeras comuniones, un niño, cuando iba a recibir el cuerpo de Cristo por primera vez, no sé si por gracioso o por despistado, dijo que a la hostia no le iba a echar arequipe. Entonces, yo me quedé impresionado y yo inmediatamente pensé, ¿qué catequista formó a esta persona? ¿Qué criterio les dio? Lo más sagrado que tenemos nosotros en la fe católica es reconocer la presencia real, viva, de Jesús en el pan de vida, como lo dice de manera clarísima el capítulo 6 de San Juan, que es el más bello texto eucarístico de carácter teológico y profundo sobre la Eucaristía. Del niño, cuando me dijo, no la echar arequipe, yo dije, no sé si fue por gracias o es que el niño es despistadito, pero esto me impresiona y son anécdotas simplemente para mostrar la seriedad con la que se debe asumir esto, porque un niño lo tienes ahí en este momento, lo puedes educar, lo puedes formar, pero muchos se quedaron, hicieron la primera comunión por la fiesta social, por la reunión, por no sé qué,
y luego los propios papás, con un mal criterio, ni ellos van a la Eucaristía, los papás, ni ellos comulgan, ni ellos llevan al niño a la misa. Entonces yo digo, ¿cuál era el sentido de hacer la primera comunión si no hay un proceso? La obra de la fe es un camino de toda la vida. Uno no hace una gran fiesta para un gran banquete y luego nunca más volvemos a comer, nos morimos de hambre. Literalmente nos desnutrimos y nos morimos de hambre, y eso a veces acontece. Ya le hice la primera comunión, hay que hacer la catequesis, empiezas, haces un pacto de amor con Cristo el día en que recibes a Jesús, pan de vida, pero este proceso debe continuar a lo largo de toda tu vida. Él es el amigo presente, el amigo alimento y el amigo que se hace actual, el memorial de la cruz. Ese memorial se hace actual a lo largo de tu vida para bendecirte en abundancia. Eso hay que recalcárselo a la gente porque se ha perdido a fuerza de ritualidad o de tradición. Hemos perdido lo que es vivir la Eucaristía por convicción y por conocimiento profundo sobre ella. Qué bonito lo que acaba de decir Padre Carlos con respecto a que la obra de la fe es un camino, es un proceso. Eso no se estanca en ningún momento. Hasta la muerte nosotros estamos en plena forma, así creciendo, haciendo crecer la parte espiritual. Y bueno, hay muchos, por ejemplo, divorciados que se quejan porque la Iglesia no les concede el poder comulgar. Veamos cuáles son las razones de la Iglesia Católica para esto. Desde que llegó a la diócesis de Bolonia en Italia, el cardenal Caffarra desarrolló una pastoral específica para las personas divorciadas vueltas a casar. Quería llegar a esas personas que temía que se sentían rechazadas por la Iglesia. Quería encontrarlas para decirles solo una cosa: la Iglesia no os rechaza, Jesús os ama. Por eso celebró un primer encuentro con unas 200 parejas de divorciados vueltos a casar. Muchos le pidieron continuar el camino dentro de la Iglesia a pesar de que se habían llegado a sentir rechazados. Creó grupos reducidos y tras esta experiencia, el cardenal concluye que si se explica bien el porqué, las personas divorciadas comprenden que no pueden comulgar. Spiegando le ragioni per questo fatto. Explicando las razones, estas personas me han dicho, y les repiten a los sacerdotes que les siguen, que han entendido que la Iglesia no podía hacer otra cosa y que aún así sienten que les sigue tratando como madre. El cardenal Caffarra cuenta que pocos días antes del sínodo recibió una carta de una divorciada vuelta a casar que le agradecía su labor. Questa lettera diceva: Eminenza. Esta carta decía: Eminencia, le damos las gracias y también a los sacerdotes que nos han acompañado porque finalmente siento que la Iglesia es mi casa. No me siento ya rechazada, no me siento juzgada. Es mi casa, donde me siento realmente acogida. Y decía además que esto le había ayudado a resolver los problemas psicológicos que el abandono de su marido le había producido. El acompañamiento, la formación y la cercanía se han revelado en esta propuesta del cardenal Caffarra como la fórmula para acoger a los divorciados vueltos a casar. Dice que los sacerdotes tienen que trabajar con esta premisa. No siempre los sacerdotes entienden que la doctrina de la Iglesia sobre el acceso a los sacramentos no exige una actitud de rechazo de la persona. Padre, hay otros muchos casos en los cuales una persona no puede, o por los cuales una persona no puede recibir la Santa Comunión. Hablemos de esto. A ver, hay enfermedades de que la persona no puede deglutir, no puede recibir la comunión, vomitar. Se ahogaría, obviamente. Se ahogaría, la apoplejía, problemas psicológicos, algún tipo de fiebres, alucinaciones. Entonces tenemos que ser muy prudentes para dar a una persona, de la comunión, le dice la hermana, pero ella está vomitando, no tiene sentido. O de la comunión, pero ella la devuelve, no es capaz de tragar. O a toser o tose permanente. No, la Iglesia dice directamente, para evitar un sacrilegio con la hostia santa, tenemos que tener un criterio pastoral y ser muy prudentes. Cuando no se puede la comunión sacramental, el sacramento del pan de la vida, se puede la comunión espiritual, que mediante una oración y un acto de fe, una sencilla ejaculatoria, tú puedes decir: deseo recibir espiritualmente
a Jesús en mi corazón, ya que no lo puedo recibir sacramentalmente. Entonces, este es un tema que a veces con los enfermos, con ancianos, porque la echa y le dice, bueno, mamá, tráguela, y ella vomitando la hostia, no tiene sentido. Hay que ser muy delicados, muy prudentes y muy asertivos, sobre todo con los enfermitos, y sino hacer la comunión espiritual que el Señor conoce cada corazón. Y en el tema de los divorciados es un tema... Antes de que pase al tema de los divorciados, una personita con problemas mentales, que no es consciente de lo que está recibiendo. Cuando tú dices una persona que tiene una parálisis cerebral, para ir a la primera comunión y la persona está, pero ya no tiene ninguna conciencia, haz la comunión espiritual y le vas a repetir, porque la persona todo el tiempo está botando saliva, entonces no se trata pues de forzar. También se necesita un mínimo de facultades y de posibilidades de poder asimilar la sagrada forma para nosotros no incurrir, repito, en un sacrilegio, en una ofensa a la Eucaristía Santa. ¿Usted iba a decir algo con respecto a los divorciados? Sí, es que es un tema muy actual, Miriam, y lo tocaba este arzobispo italiano, y es que hoy es más la gente no casada que la casada, y hoy es muchísima la gente divorciada en segundas nupcias. Se formó un gran debate mundial en el pontificado del Papa Francisco, donde él, con un criterio que es valioso, pero que no fue compartido por todo el mundo, él decía, la Eucaristía no es solamente para los puros, sino para los pecadores. La Iglesia debe acoger siempre, pero esto generó un conflicto en conferencias episcopales, generó un conflicto en obispos de diócesis, generó un conflicto en sacerdotes, es decir, una doctrina inveterada en el tiempo, donde se decía hay que estar bajo el sacramento, y si no estás bajo el sacramento, vivan en castidad. Y ahora en este pontificado esto se pone en duda, se cuestiona. Esto generó mucha polémica en su momento, de acuerdo con estos dos sínodos de la familia, tal vez 2014, 2015, que convocó el Papa Francisco, luego la exhortación, la alegría del amor y Letizia, que sacó la exhortación posinodal, y este tema quedó ahí como en la Iglesia. Parece que la línea de la Iglesia es conservar, digamos, la línea inveterada en el tiempo, de decir, tengamos una preparación espiritual, un estado de vida con cierto nivel de compromiso moral, para poder acceder a la comunión eucarística, comunión sacramental. ¿Una persona puede recibir la comunión 2 veces, 3 veces durante el día? A ver, el Código de Derecho Canónico, si no me falla la memoria, el canon 917, si no me falla la memoria, permite que hasta 2 veces en celebraciones eucarísticas distintas pueda recibir la Sagrada Eucaristía. No se busca más allá, porque cuando tienes un tesoro tan grande y lo repites tanto, lo desvalorizas. Exacto. Lo desvalorizas. El oro, cuando, está en abundancia, pierde su valor. Entonces, la Iglesia se dice que bueno la comunión diaria, excepcionalmente 2 veces por día para un laico, pero con una Eucaristía bien vivida cada día. Creo que tenemos un muy buen programa de crecimiento espiritual, de profundización en la fe, de asimilar el misterio y la vida de Cristo en nuestro ser con la Eucaristía, de fuerza contra el mal y también de fuerza para la caridad cristiana. Antes de pasar a la próxima nota, Padre Carlos, una persona que pertenezca a una secta, que sea un masón o algo, ¿puede recibir la comunión? Pero no tiene sentido si no creen. Si tú eres masón, tú no crees, no tienes una fe católica. Si tú eres de un grupo cristiano protestante, ellos asumen la Eucaristía como un simbolismo, pero no como una realidad como la asumimos nosotros. La fe católica tiene 3 especificidades que la hacen única. La primera, que Dios se hace hombre a la manera más humana del vientre de una mujer judía, doncella, Virgen María,
y se formó en 9 meses y hubo el parto a la manera humana. Es el misterio de la encarnación o la Navidad. Y todo esto, el año litúrgico católico se configura alrededor de esa primera fiesta de la vida natural, el Adviento que prepara la Navidad, que estamos próximos ya a empezar Adviento el próximo 30 de noviembre, en 15 días. Y hay una segunda especificidad, que Dios, por amor a nosotros, se hace presente en el pan de la Eucaristía, en el pan de vida, y que no es simplemente un símbolo, sino el cumplimiento de la promesa. No los voy a dejar solos, siempre voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos, y eso se cumple en la Eucaristía que recibe el pueblo de Dios, el bautizado, el creyente, y en el sacerdote que consagra la Eucaristía. Ahí en estos 2 sacramentos, el sacerdocio y la Eucaristía que celebramos en Jueves Santo, está la promesa de Cristo, los voy a acompañar hasta el final. Y la tercera gran especificidad de la fe cristiana católica es la resurrección de Cristo. Mahoma nace, vive y muere. Buda nace, vive y muere. Los profetas del judaísmo nacen, viven y mueren, pero Cristo, para los creyentes, nace, vive, muere y resucita. Y Pablo dirá, si no resucitara Cristo, nuestra fe sería vacía, vana, y seríamos los más miserables de este mundo. Entonces las 3 especificidades: la fiesta de la vida natural, la natividad, la Navidad, el nacimiento; la fiesta de la vida sobrenatural, la resurrección, la Pascua, que es Cuaresma, Pascua; y la Eucaristía, que es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. La vida de Cristo en carne, la vida de Cristo resucitado y la vida de Cristo para el mundo en el orden de la gracia. Esto es bellísimo y nosotros no lo conocemos y decimos, no, es que la Iglesia Católica es como cualquiera. No, la Iglesia Cristiana no tiene la Eucaristía. Los musulmanes no reconocen la presencia de Dios en un hombre como lo hacemos nosotros, o la resurrección definitiva para nunca más morir. Esto lo tenemos nosotros, lo tenemos que valorar y tenemos que sentirnos sanamente orgullosos de nuestra fe católica. Ya lo decíamos en un programa anterior, que si los arcángeles y los ángeles tuviesen la posibilidad de sentir envidia, sentirían envidia de que nosotros recibimos la comunión, recibimos el cuerpo del Señor, nos alimentamos del cuerpo del Señor. Y lo digo para los sacerdotes, también dicen algunos estudiosos, los ángeles sienten envidia de que un hombre frágil y pecador, un sacerdote, pueda traer a Dios al mundo, a la humanidad, a la iglesia, a la comunidad cristiana, por la imposición de las manos, consagrándola el pan de vida, y consagrando el pan y volviéndolo pan de vida. Hay otro tema que genera mucha controversia y es la comunión para personas que apoyen el aborto, concretamente políticos proabortistas. Veamos qué dice la Iglesia con respecto a esto. Durante la rueda de prensa en el avión, el Papa respondió a una pregunta sobre si los políticos que apoyan leyes proaborto pueden recibir o no la comunión. Dijo que él nunca se ha encontrado ante ese dilema. Non so se è venuto qualcuno che era in queste condizioni, ma io mai ho rifiutato l'Eucaristia. E questo da prete, ho risposto ma mai sono stato cosciente di avere davanti a me una persona come lei descrive, quello è vero. Explicó que una vez dio la comunión a una mujer y que luego ella le dijo que era judía. Francisco explicó teológicamente qué es la Eucaristía, subrayando que no es un premio para personas perfectas. La comunione è un dono, un regalo, la presenza di Gesù nella sua Chiesa e nella comunità. Questa è la teologia, no? Poi, coloro che non stanno nella comunità non possono fare la comunione, come questa signora ebrea, ma il Signore ha voluto premiarla a mia insaputa, ma perché? Perché stanno fuori comunità, excomunicati, no? Excomunicati si chiama, è un termine duro, ma questo vuol dire che non stanno nella comunità, o perché non appartengono, non sono battezzati, o perché si sono allontanati per alcune delle cose. El Papa abordó también la cuestión del aborto. Dijo que la vida umana debe ser respetada y que el aborto es un asesinato. Per questo la Chiesa è così dura in questo argomento
perché è un po' come se accettasse, se accetta questo, è come se accettasse l'omicidio quotidiano. Adesso andiamo, quella persona che non è nella comunità, non può fare la comunione perché sta fuori la comunità, no? E questo non è una pena, no, tu stai fuori. La comunione une a la comunidad. Francisco dice que la cuestión sobre quién puede recibir la comunión debe afrontarse de un modo pastoral. Do il principio, no? E lei mi può dire, ma se lei è vicino, è tenero, è compassionevole con una persona, le darebbe la comunione? Questa è un'ipotesi, no? Sì, pastore, e il pastore sa cosa deve fare in ogni momento. Ma come pastore, ma se esce di questa pastoralità della Chiesa, inmediatamente diventa un politico. El Papa dijo que hay que afrontar la cuestión tanto teológica como pastoralmente. No se puede prescindir de ninguna de las dos perspectivas. Por eso recordó que quienes no pueden recibir la comunión están fuera temporalmente, pero son hijos de Dios y quieren y necesitan nuestra cercanía pastoral. Lo que dice el Papa es bien interesante, que la comunión no es un premio, es un don, es una gracia. A ver, pero esto hay tela para cortar porque esto le generó al Papa Francisco mucha controversia. Tenemos que decirlo, fue un Papa bueno, amoroso, humano, cercano a los pobres, tratar de ser muy comprensivo con el mundo de hoy. Pero a la hora de decir, bueno, no es un premio, es un don para la comunidad, ¿quién está en común unidad? Porque es que la comunidad no es decir, yo me bauticé, ya estoy en comunidad. Estoy en común unidad, en comunión, común unión con lo que pide el Evangelio, con lo que pide la moral evangélica, con lo que pide la Iglesia en desarrollo de la doctrina evangélica. Entonces, este es un tema delicado que, repito, generó mucha controversia, al igual que el tema de las bendiciones para parejas irregulares o parejas del mismo sexo, porque el nombre de la comunión con las personas, dice, estas personas están en comunión si viven la doctrina del Evangelio, si viven en comunión plena con lo que pide Jesús. Si tú estás en una organización empresarial, te dicen, mire, las políticas de esta empresa son estas. Si usted las acepta, está en comunión con ellas y trabaje acá. Pero si usted no va a hacer la guerra a esta empresa y no está en comunión con estos criterios o con esta filosofía institucional o empresarial, entonces no es la persona para que esté aquí en una gerencia, en una presidencia. Si eso se dice desde la perspectiva laico-civil, que no es desde la perspectiva religiosa. Yo creo que misericordia, toda la misericordia, pero también tiene que haber un mínimo de parte del creyente de decir, yo acepto el dogma de la Iglesia, la moral de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia, la fe inveterada de 2000 años de la Iglesia para estar en comunión, en comunidad con la Iglesia, porque no es una comunión, una comunidad aparente. Hoy lo vemos, la Iglesia anglicana ha tenido la más espectacular sangría, deserción de anglicanos en toda su historia, desde que tuvieron esta separación, este cisma de la Iglesia Católica hace 500 años o casi 500 años. ¿Por qué la sangría? Porque empezaron a adoptar, permitimos sacerdocio homosexual, permitimos ordenación de mujeres, obispas mujeres, y ahora la obispa de Canterbury es una mujer que ha hecho un grupo muy grande y muy importante, por ejemplo, africano. Han tomado distancia y dicen, no podemos seguir esa comunión porque esa no es la comunión original de la Iglesia anglicana. Esto es delicado porque ponemos tan fácil la oferta de la salvación que en el fondo la hacemos barata y la gente ya no ve la Iglesia con una exigencia
sino se mundanizaron, son uno más en el mundo. Esto hay que cortar con tela muy delgada porque he visto muchos ministros con buena voluntad y aún obispos, más en Europa que aquí en América, en el primer mundo, que con un criterio de acercarnos al mundo disuelven la esencia y la exigencia de la vida cristiana y del evangelio que nos plantea Jesús. Padre Carlos, hace poco, bueno, pues no hace poco, ya hace un tiempito, bueno, varios meses, en que veíamos al expresidente Biden recibiendo la comunión, y eso generó pues una gran controversia, escándalo en muchas partes, porque todo el mundo sabía que él apoyaba instituciones abortistas en los Estados Unidos y estaba muy de acuerdo con el aborto. Si a usted le pasara ese caso, padre, usted está dando la comunión y ve al frente a un presidente, a un ministro o a alguien muy importante que sabe que es proabortista y va a recibir el cuerpo del Señor, ¿usted qué haría? A ver, no me ha tocado el caso. Yo, pues también el Papa no le niega la comunión a nadie y no le pregunto en la fila, a ver, usted qué piensa sobre el aborto, qué piensa sobre la familia. Pero se la da con mucha malestar. Yo asumo que una persona está en comunión con la iglesia, asumo esto. Sí he preguntado después y le digo a una persona, mira, tú sientes que estás llevando una vida cristiana. No, es que para mí, yo por decirle, dije, mira, me parece que no la debes de recibir. No me parece uno avergonzar públicamente. Eso nunca lo he hecho, me parece un criterio totalmente antipastoral, porque tú haces eso en una fila de personas en una parroquia y alejas a una persona para toda la vida. Y creo que un criterio muy claro es la caridad pastoral. O sea, yo asumo que una persona en buena fe está recibiendo el cuerpo sacramental de Cristo y que está en comunión con la fe de la iglesia, con la moral de la iglesia. Asumo eso. Si intuyo o conozco luego y tengo la oportunidad, le hablaré a la persona y le diré, mira, esto no lo puedes hacer. Me pasó con alguien que tenía un amante. Lo supe luego y le dije, mira, la iglesia, tú no puedes tener esposa y amante, tener dos personas y pasar aquí olímpicamente a comulgar, porque tú no estás en la comunión con la moral y con la fe de la iglesia. La persona, fue un diálogo tenso al principio, pero la persona entendió que esto no es un juego, que esto no es una charla. No lo hice en público y no lo sabía antes. Le doy la comunión, pero luego después me dijo, para la persona tiene esposa y amante. Hablé con ella y le dije, esto es muy serio. De hecho, los textos evangélicos con San Pablo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Hoy no nos gusta hablar de condenación, no hablamos solo, la misericordia está en oferta, está en promoción, es barata, sí. pero también hay que tener un nivel de exigencia, y en esto no podemos ser como los políticos, que por ser popular, estar en contemporizar con el pensamiento, con la corrección política, con el pensamiento políticamente dominante y impuesto. Esto no lo puede hacer la iglesia. Benedicto en su momento, que fue un gran teólogo, decía, hay tres inamovibles de la iglesia. La vida es sagrada y nadie la puede violentar, desde la concepción hasta la muerte, excluye aborto y eutanasia. 2, el amor es entre un hombre y una mujer, el amor natural, en la ley natural de Dios. Esto no es por tradición, esto es por una ley natural. Y 3, los padres son los formadores o educadores naturales de la formación humana, de fe, en valores de sus hijos, y no una ideología comunista o capitalista de un Estado. Son los papás. Y Benedicto decía, estos tres inamovibles, nosotros no podemos negociar, así el mundo nos diga retrógrado. Llegará un momento que se darán cuenta de esta verdad, pero no podemos negociar esto. Esto no es que tengamos mayorías. Y repito, por un ejemplo muy claro de la iglesia anglicana, hicieron barata la salvación y la gente se le fue porque dijeron, esta es una iglesia anglicana desfigurada, desconfigurada. Usted lo ha dicho muy bien, Padre Carlos, y es que al recibir la comunión, ese deseo de recibir la comunión nos debe llevar a superarnos, a ser cada vez mejores, y no por el contrario permanecer estancados en la mediocridad en todo. Y que estamos en comunión con toda la fe de la iglesia, con toda la moral de la iglesia, con todo el espíritu de la iglesia. Somos el cuerpo vivo de Cristo, pero yo no puedo llegar como en la cultura del autoservicio
Yo voy a un supermercado, cojo esta manzana y desecho esta. Entonces yo no puedo decir, me gusta el bautizo para los hijos, pero no me gusta casarme. Yo no puedo decir eso, me gusta como el gato, pero no me gusta confesarme. Entonces tomo lo que me gusta y es fácil, por lo que no me gusta simplemente no lo tomo. Como la cultura del autoservicio, la selección. Hazlo en un supermercado cogiendo la naranja o la manzana que te guste y desechando la otra. Pero la fe, o lo tomas o no lo tomas. Ay, Padre Carlos, retrocedamos en el tiempo en su vida. ¿Dónde recibió la primera comunión? En el colegio, la época en que nos formaban en el colegio, año, no sé, 72, por ahí así, muy jovencito. Y recuerdo con mucha alegría ese momento, sentía que era Cristo y me acuerdo que fue bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre de Cristo. Fue un momento muy bonito en mi vida. Exactamente, es un momento para recordar, de esos momentos que decíamos marcan definitivamente. Pues bien, le preguntaba a Padre Carlos porque en días pasados, hace poquito, un incendio arrasó el monasterio donde recibió la comunión el santo muy nuevo para nosotros, Carlos Acutis. Así quedó el monasterio de Bernaga, en Lecco, donde Carlo Acutis hizo la primera comunión en el año 1998. Allí vivían 21 monjas de clausura de la Orden de las Romitas Ambrosianas, y todas tuvieron que ser evacuadas. Aún no se conocen los verdaderos motivos que lo originaron, pero todo indica que podría haberse producido a raíz de un cortocircuito en una de las celdas del convento. Ahora queda esperar a ver los resultados de la investigación que están realizando las autoridades. La fortuna, además, quiso que el fuego se originara en la víspera de la primera fiesta litúrgica de San Carlo Acutis, que es el 12 de octubre. El llamado influencer de Dios fue canonizado el 7 de septiembre y se convirtió en el primer santo de la generación millennial. ¿Qué tan cierto es que una persona en peligro de muerte debe recibir la comunión por viático? Sí, así es. La palabra viático es alimento para el viaje. La Biblia, hablando de la muerte del rey David, dice de una manera muy bonita, emprendió el viaje de todos, Eso vamos a viajar en algún momento. Y el viático es ese alimento, como cuando los arrieros, nuestros abuelos y bisabuelos, llevaban, no sé, la libra de panela, llevaban mazamorra, para correrías larguísimas de varios días. Es el viático, alimento para el viaje. Aquí es el viático para la vida eterna y está muy bien. La Iglesia lo pide. Un enfermo en peligro de muerte, si puede recibir el viático, la Sagrada Eucaristía, maravilloso. Pero ¿y si no se ha confesado? A ver, si no se ha confesado, pues claro, invitarla a la confesión, invitarla a la persona a la confesión previamente. Si está en estado de coma y no puede confesar, pues lógicamente a una persona en coma, lo que decíamos ahora, ¿cómo le puedes dar la Sagrada Eucaristía? Exactamente. Bueno, ¿y qué tan cierto es que una persona debe recibir la comunión mínimamente una vez al año? Lo dice la Iglesia por Pascua de Resurrección, o en el tiempo de Pascua. Es tan importante el sacramento de Cristo, pero son los mínimos de los mínimos. A mí si me dicen, Padre, la Eucaristía mínimo una vez al año, yo dije, no, eso no es nada, mínimo una vez por semana, yo dije, es poquito. Yo siento, y lo digo de verdad, muy desde el corazón, la Eucaristía diaria es la gran fuerza en la vida. Lo digo por esto, mira, uno encuentra mucha gente, Padre, no puedo con el matrimonio, Padre, no puedo con la formación de los hijos, Padre, no puedo con las deudas, Padre, no puedo con la salud, no puedo con los problemas. Y le digo yo, vaya Eucaristía diaria y va a encontrar la fortaleza, la luz, la claridad, el discernimiento para saber llevar su matrimonio, la crianza de los hijos, el manejo de sus deudas, el manejo de su empresa. La Eucaristía nos da respuesta para todo, pero somos ignorantes. ¿Qué opina de las personas que sienten escrúpulos y aún siendo personas buenas, se sienten indignas de recibir la comunión? Tú lo has dicho, hay la conciencia laxa que nada es pecado. Hay la conciencia escrupulosa que todo es pecado. Y está la conciencia en su exacta proporción, que sabe distinguir qué es pecado y qué no es pecado. Una persona que ve pecado en todo es una conciencia escrupulosa, sufre y tampoco agrada a Dios. Bueno, usted hablaba ahorita de la comunión espiritual. Una persona podría decir, ay, tengo pereza de ir a misa, pero voy a hacer la comunión espiritual.
¿Estaría bien? A ver, más que la pereza, porque ya no es tan valiosa dice, no pude asistir a la Eucaristía, que es distinto a tengo pereza. Tuve todo el deseo de ir a la Eucaristía y comulgar, que recibas tu comunión espiritual, porque es que el Señor conoce la intención del corazón. Y vuelvo a repetir, no es la comunión sacramental, la presencia real de Cristo del sacramento, del pan de la vida, pero le expresas tu deseo de fe, ardiente, sincero. Hay muchas jaculatorias, una que yo siempre he utilizado: Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y amor con que recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Bueno, Padre Carlos, continuando con el programa, hay otro hecho que genera mucha controversia, polémica, bueno, que hablan otros, y es con respecto a la comunión en la mano. Veamos esta nota, a ver qué nos dice. El secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos explica por qué es así. Cada conferencia episcopal debe decidir si en su zona es más adecuado recibir la comunión en la boca o en la mano. Dependerá de la cultura. Hay lugares donde está mal visto tomar algo directamente en la boca o al revés. En algunos sitios puede resultar hasta ofensivo. Los debates sobre la comunión también han afectado a los celíacos. Hay quienes han puesto en duda si es Eucaristía el pan modificado que ellos utilizan para comulgar. El pan que usamos para la Eucaristía debe tener un mínimo de trigo, por lo que algo de gluten debe tener. Si no tiene nada de gluten, no es pan. Hay alimentos para celíacos que tienen soja o patata para sustituir el trigo, pero el trigo es necesario para que se pueda celebrar misa. La Iglesia quiere adecuarse a las costumbres locales y a quienes tienen problemas con el gluten para cumplir su objetivo, que todos puedan recibir la Eucaristía. Siento yo que le queda muy difícil a la Iglesia, digamos, decirle a los fieles si una hostia tiene o no gluten. A ver, en esto hay que dar como alguna explicación. La hostia se busca que sea el signo más parecido a la realidad de lo que entregó Jesús. El pan normalmente es pan de trigo, y en el trigo normalmente está la proteína del gluten. Hay personas que les puede hacer daño. Se puede bajar el porcentaje de gluten en un pan de trigo, se puede bajar, pero no suprimir completamente. En atención a estas personas que les puede hacer daño. Y el gran tema que fue objeto, sobre todo en la pandemia, recibirlo en la mano, solamente muchos fieles decían, yo la quiero recibir en la boca, me siento que es un irrespeto. Tenemos que dar un criterio, no es bueno, la conferencia episcopal determina, puede ser en la mano, puede ser en la boca, la mayoría dicen bajo las dos modalidades, pero ya en la parroquia es el feligrés que dice, yo no me siento bien. Hay movimientos apostólicos, eclesiales, muy respetables, tenemos que respetar a todos, que dicen yo no me siento bien recibiendo el cuerpo de Cristo en la mano, me lo dan en la boca. El sacerdote no puede obligar a una persona, y se dan casos desafortunados, no le doy la comunión sino en la mano y no se la doy en la boca. Si la conferencia episcopal de nuestro país aprueba las dos posibilidades. Es la persona, el feligrés, en su fe y en su conciencia, la que decide, la recibo en la mano o la recibo en la boca. Pero nosotros, sacerdotes, si una persona me la dice, no me la dé en la mano y no en la boca, yo se la debo de dar en la boca, respetando la conciencia de la persona. Otro me pone la mano, simplemente en la mano, pero no puedes decirle, porque conozco casos, no te la doy en la mano, no te lo doy en la boca, te lo doy en la mano, y la persona se siente como violentada en su fe y que esté respetando la Eucaristía. Tenemos que ser muy delicados en eso. Padre, yo he visto muchas veces cuando hay esas congestiones, largas filas para la comunión, que el padre obviamente es rapidito dando la comunión, ¿cierto? ¿Qué pasa si se llega a caer una hostia? ¿Qué pasa si llega a pasar algo, un accidente? Hay que tener cuidado con el tema de la caída de la Sagrada Forma o de las partículas. Normalmente, en la medida de las posibilidades, que haya un ministro, acólito o acólita que tenga una patena donde pueda recoger las partículas. Y es cierto y es complejo,
Cuando tú tienes una misa un domingo de 12 del día, 6 de la tarde, cuando tienes un templo abarrotado de gente, cuando la gente viene a una misa enseguida, cuando la gente ya no espera una misa que sea más de una hora, que es un tema ya cultural, y el padre está solo distribuyendo la comunión y la fila es larguísima, puede acelerarse un poco el ritmo, pero en eso hay que ser cuidadosos y nos puede pasar a todos. Lo ideal es tener alguien con la patena que nos pueda ayudar. Son los ideales en las capillas de las monjas, de los monjes. Es con una gran reverencia cuando hay una parroquia gigante, masiva en asistencia, un solo sacerdote o pocos ministros de la comunión. Es un tema complejo que hay que mirar cómo buscar ministros extraordinarios de la comunión para que no sea un solo sacerdote, que hay también un tema. La gente a veces es muy clericalizada. Hay una fila gigante para el sacerdote, y aquí está una señora y aquí otra señora, y a la señora no le recibe la comunión, así sea ministra extraordinaria de la comunión, instituida, ministra extraordinaria de la Eucaristía, instituida. Es complejo, es ayudarle a entender a la gente que también esa laica ha sido capacitada y ha sido instituida de manera extraordinaria como ministra de la comunión. Bueno, Padre Carlos, hay muchísimas preguntas que surgen sobre este tema de la comunión, este hermoso sacramento de la comunión, pero bueno, vamos a tener que hacer después un segundo programa. Por lo pronto usted ha oído hablar del cardenal Bantuan, ¿cierto? Famosísimo, estuvo por el régimen comunista vietnamita encarcelado 13 años. Sé que el Papa Francisco en el 2017 inició su proceso de estar tal vez como beato o venerable, y fue un hombre que se hizo célebre porque consagraba, pedía vino a sus amigos y un poco de hostias, decía como medicina para el estómago, y consagraba en su mano en el altar, consagraba 3 goticas de vino y una gotica de agua y un poquitico de pan, y así consagró la Eucaristía por años. Y dice fue la fuerza para sostener ese cautiverio comunista en la cárcel allá en Vietnam. Y no solamente la recibía él, compartía eso con sus compañeros de celda y demás. Entonces hoy en Historias que Inspiran tenemos así muy corta nota sobre el cardenal Bantuan. Vuelve a la vida una de las historias de coraje, perdón y lealtad a Dios más apasionantes, la del cardenal vietnamita Bantuan. Con la llegada del régimen comunista, este obispo fue encarcelado durante 13 años, 9 de ellos en aislamiento total. Lo acusaron de conspirar con el Vaticano. Teresa Gutiérrez de Caviedes acaba de publicar la aventura de este mártir tan admirado por comportarse como un cristiano, incluso en las circunstancias más duras. Es capaz, lo primero, de no rendirse. Lo segundo, de perdonar a quien le está castigando injustamente. Y lo tercero, de amarle de tal manera que esa persona se sienta querida y cambie de vida. A mí me parece que eso solo se explica con un amor sobrenatural, con un amor que viene de Dios. Bantuan logró desde la cárcel escribir 3 libros. El primero, El camino de la esperanza, con la ayuda de un niño de 7 años que recogía cada día sus escritos a través de una pequeña ranura para llevarlos a casa y difundirlos. Su historia es la vida de un cristiano perseguido que no puso nunca en duda su fe en Dios. Y hace unos años, hablando con el arzobispo de mi diócesis de Pamplona sobre qué es la libertad, me contó la historia de su amigo Bantuan. La historia de Bantuan sirve para entender cómo Dios puede romper y sacarnos de muchas de nuestras prisiones. Y le dije, realmente esta vida es de novela y yo necesito contarla. Bantuan fue liberado el 21 de diciembre de 1988. Se le permitió viajar a Roma, pero sin la posibilidad de volver a Vietnam. Cuando llegó a la ciudad eterna, Juan Pablo II lo acogió y dijo que, cuando todo se derrumba, Cristo es nuestro apoyo. Era una persona brillantísima, que hablaba muchos idiomas, que tenía un carisma increíble, pero a mí lo que más me impacta es verle absolutamente desposeído de todo y ver qué pasa cuando alguien se abandona en los brazos amorosos de Dios, cómo esa persona se transforma radicalmente. El 16 de septiembre del año 2002, después de padecer un cáncer durante un largo tiempo, murió este hombre extraordinario cuyos libros siguen siendo
bestseller en las diferentes librerías del mundo. Hermosa la historia de Bantuán, ¿no? Y muy inspiradora, y recuerdo si en el 2017 fue declarado venerable en virtudes heroicas, está en el proceso de canonización, todavía no es beato, sino venerable, un hombre que supo de la Eucaristía, a propósito de este especial, en unas condiciones de mucha precariedad, burlando la tiranía del régimen comunista vietnamita durante esos 13 años, encontrar en la Eucaristía la fuerza espiritual para cada día de su vida. Bueno, Padre Carlos, pienso que ha quedado un programa muy interesante. Ojalá que todas las personas que lo están viendo piensen lo mismo que yo. Muchísimas gracias por su asistencia en el programa. Gracias a Ron Reports, gracias a Men Comunicaciones y a Adrián Maduro en el máster. Que estén muy bien. Que amemos mucho la Eucaristía.